Este 29 de octubre los colombianos tenemos una cita de vital significación con la democracia. Vamos a elegir ediles, alcaldes, concejales, diputados, gobernador, como una muestra, reitero, de democracia total. En tiempos donde se generan expectativas y se hacen enormes listas con los problemas y otras con las posibles soluciones. Y en ese proceso, sobre todo el de comunicar y orientar con equilibrio y profesionalismo, hemos sacado adelante una buena saga con los candidatos a la alcaldía de Toledo, norte de Santander, Colombia. Un municipio destacado, importante, llamado a ser protagonista, que tiene aroma a café del bueno, pero también dificultades, deficiencias, que requieren procedimientos hacia la búsqueda de bienestar general. Para esta ocasión, invitamos a Jonathan Leal Rico, ingeniero en formación, quien fue concejal y decidió poner su nombre a consideración del electorado toledano. De sus propuestas y visión en general del pueblo querido de Toledo, vamos a hablar un poco. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, don Ciro, de verdad, estos son espacios importantes precisamente para dar a conocer un poco más acerca de los programas de gobierno que se han plasmado precisamente para llegar a administrar municipios, como usted lo decía, tan importante, ¿no? Jonathan, ¿por qué le nace proponer a la comunidad toledana su nombre para manejar los destinos de ese municipio en estos siguientes 4 años? Hoy vemos que políticamente no solo en Toledo, sino ha sido un fenómeno a nivel departamental, y vemos que hemos llegado a un punto de inflexión en la parte política, donde hemos dejado aparte precisamente lo que hablábamos, y hoy vemos que más que un movimiento político, una nueva fuerza política, Jonathan Leal y su grupo de trabajo quiere construir una nueva fuerza social, que una administración vuelva a estar para las comunidades y que el sentir sea construir una justicia social y una equidad social. Entonces hoy vemos lo que hemos estado hablando y hemos estado replicando. Tenemos que tener no un cambio como se hablaba y como muchos han llegado al poder, sino una transformación, una renovación política, social, pero formando líderes que estén descontaminados de la política tradicional, de la política actual. Y nosotros estamos haciendo un trabajo de concientización. Tenemos que recuperar esa administración y que vuelva a ser de los toledanos, pero tenemos que recuperar la confianza con las comunidades, que las comunidades se sientan representadas por nosotros y que trabajen de la mano con nosotros precisamente para buscar lo que todos estamos buscando, que es tener un desarrollo social y económico en el municipio. La parte económica de Toledo es uno de los aspectos puntuales para poder desarrollar cualquier programa. ¿Cómo la está visionando usted en caso de llegar a manejar los destinos de Toledo administrativamente? ¿Cuál es su propuesta formal para que la economía toledana sea superior, mejor cada día? Nosotros vemos, y Jonathan no se lo está inventando, la parte agro y la parte ganadera son parte fundamental en la economía toledana. Y ahí es donde hablo de nosotros, los que hemos estado ejerciendo precisamente una candidatura a llegar a una alcaldía del municipio. Vemos que todos subimos prácticamente con el mismo discurso, que somos de raíces campesinas. Efectivamente, si nosotros vamos a nuestros ancestros, somos de raíces campesinas, eso tampoco es mentira. Pero cuando llegamos precisamente a esa administración, o a esa silla, siendo ya alcalde municipal, esas raíces se nos están olvidando, ¿no? El agro tiene que ser un eje importantísimo en la economía toledana. Por eso nosotros vemos, en 12 años, no hemos sido capaces de construir una sola empresa en ese sector. Vemos que seguimos, si nos vamos hacia el Café Especial Toledo, después del auge de lo que hablamos por lo que pasó en Brasil con esas heladas y un precio bastante bueno, vemos que no nos preparamos precisamente en esa bonanza. Y hoy vemos que
el café vuelve a estar a 10.000 pesos, más o menos el kilo. Posiblemente con esta ola de calor va a estar en 8.000. Pero el producto final sigue estando en el mismo proceso. Entonces nosotros nos preguntamos cuántas marcas logramos constituir en estos 2 años de bonanza. La industrialización del agro es esencial para llegar a una economía estable. Si nosotros hablamos de caña panelera, nos quejamos porque nos la traen de Santander. Nosotros hemos sido capaces de formar siquiera una asociación en torno a esa caña exitosa, porque asociaciones se forman muchas, pero pocas se mantienen. Y nosotros vamos a competir empresarialmente. Nosotros hemos sido capaces de estandarizar productos. Cuando Jonathan Leal empezó a formular este programa de gobierno en el entorno cafetero, tenía una propuesta de en los 4 años dejar 4 tostadoras industrializadas en las diferentes zonas de Toledo, que era una en El Sarare, una en San Bernardo, una en Toledo y una que estamos viendo estratégicamente en qué zona rural formarla. Pero nos vamos a lo que ya ha pasado y vemos que en Campo Alegre hay una tostadora que construyeron en medio de caña panelera, que posiblemente no ha funcionado de la manera que tiene que funcionar. Pero nos vamos más allá y nos vamos a competir ya comercialmente y vemos que no vamos a ser capaces. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, vamos a poner el ejemplo de 2 productores, uno es más juicioso que otro, ¿cierto? Y en ese juicio, pues en el café, en el producto Pergamino, cuando nos entreguen a nosotros, pues va a haber café de diferente calidad. Entonces ahí nosotros hemos cambiado, nos hemos ajustado a lo que queremos hacer y vamos nosotros, la idea es hacer una tostadora macro, o sea, es un proyecto macro donde vamos a hacer una sola, pero con un silo de secado. Y la idea es hacer una, porque nosotros en Toledo lastimosamente no tenemos cooperativa, la cooperativa es del Catatumbo. Precisamente entonces a eso, hay que mejorar el proceso, hay que concientizar a la gente que asociativamente debe tener una serie de toledanos en Toledo o en toda esa región, Toledo, La Bateca, San Bernardo. Sí, es estandarizar productos. Entonces nosotros al tener esta empresa formada, ya no vamos a recoger el café en Pergamino, vamos a recoger en cereza, precisamente para estandarizar este producto. Va a ser de una sola calidad. Vamos a otros temas importantes. Usted conoce muy bien un sector, la ganadería. Y sobre esa línea de tiempo hacia el futuro por el tan cacareado cambio climático y todo lo derivado del sostenimiento ambiental, este renglón económico se cuestiona, sobre todo aquel que se desarrolla en media y alta montaña. Es un proceso que se está proponiendo desde o en muchos lugares y también se apunta al turismo como buena alternativa. Y este es uno de los casos que aplica perfectamente a Toledo. Sí, la ganadería extensiva, pues es un problema como usted lo hablaba, pero tiene que ser un cambio transicional económicamente. Nosotros aún vemos que en potreros de 10 hectáreas mantenemos 20 cabezas de ganado, por decirlo así. Por eso es tan importante hoy en día el fortalecimiento de la UMAT. Acá no se trata ni de crear una Secretaría de Desarrollo Rural, no se trata de eliminar la UMATA, sino se trata de fortalecerla. Y ahí es donde nosotros hemos tenido una deuda histórica con Toledo, como hablábamos, no solo en la ganadería. Pero si nos vamos solamente a la ganadería, nosotros nos quedamos en mejoramiento genético. Pero hemos sido capaces de impactar de manera positiva, no digámoslo a un corto plazo, sino a un largo plazo. Entonces nosotros vamos y vemos que todavía en una parcela o en un potrero de 10 hectáreas estamos manteniendo 20 cabezas de ganado. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una capacitación con nuestro campesino. Tenemos que tecnificar, ayudar y acompañar. Entonces hoy tenemos que construir empresarios del agro y la ganadería. Y tener, por ejemplo, no 10 hectáreas, sino una hectárea donde no se van a tener 20, se van a tener 40, 50 vacas con su buen banco de proteína, de pastos de corte, etcétera, y produciendo no 5, sino 20 hasta 30 litros de leche con el mejoramiento genético que usted señala. Sí, señor, es entrar a competir. Nosotros tenemos que ser competitivos.
Y por eso hoy en día yo no me entiendo o no explico cómo Toledo no ha sido capaz de tener un agrónomo en propiedad. Y ahí es donde nos vamos. Y si no me quiero volver al tema cafetero, pero nosotros estamos perdiendo la esencia del café toledano. Estamos implantando semillas de otras zonas del país. Nosotros el típica, que es lo que ha llevado a tener hoy el café especial Toledo, a ser tan reconocido a nivel mundial, se está perdiendo esa idiosincrasia y esa esencia en todo lo que respecta con respecto a Toledo. Hablemos ahora de otros temas puntuales de su propuesta. Sector salud, bastante complejo que hay en estos momentos a partir de, entre otras cosas, del Hospital Pedro Antonio Villamizar. Sector salud, lo he dicho, es difícil hablar de la salud cuando no tenemos una infraestructura medianamente decente. Y acá no se trata solo de exigir, porque todos hablamos y todos va a ser el caballito de batalla de todos los candidatos, estoy seguro que sí. La construcción de ese hospital, pues es nuestra obligación construir ese hospital. Pero yo no puedo hablar de gestionar recursos, no puedo hablar de presionar para construir el hospital cuando ni siquiera hemos sido capaces de liquidar el contrato actual. Y es una pregunta que yo le he hecho a todos los toledanos. ¿Ustedes creen que Jonathan Leal, gestionando los recursos para la culminación del hospital y entregándoselo al mismo contratista, vamos a tener un hospital decente? No lo vamos a tener. Entonces acá no se trata de hablar por hablar, se trata de tener una posición clara, una ruta concreta, y nosotros tenemos que tener un paso a paso, que es lo primero, liquidar el contrato actual. Hay que denunciar lo que pasó. Toledo, yo creo que tiene un récord Guinness en el mundo. Fue el único municipio en el mundo que demolieron un hospital en plena pandemia. Y eso hay que hacer, hay que replicarlo, hay que denunciar. Yo ya no voy a entrar a tapar a nadie. Por eso es tan importante la autonomía. Después de que hagamos eso, vamos a presionar para que se haga una licitación pública nueva donde podamos tener garantías con un nuevo contratista. Y ahí la administración municipal va a ser parte fundamental, haciendo un debido seguimiento y control. Ya vimos que la interventoría de la obra actual no funcionó, pues tenemos que hacer parte de eso y empoderar a las veedurías ciudadanas. Tienen que hacer parte del proceso, pero con sus debidas capacitaciones también, porque muchas veces tenemos la voluntad de hacer las cosas, pero no sabemos lo que estamos haciendo de cierta manera, ¿no? Entonces es importantísimo. Nosotros vemos que posiblemente la Bateca va a tener hospital primero que Toledo, porque ya hay una asignación presupuestal hacia ese municipio, pero es importante, es importante esa construcción de ese hospital, porque nos va a abrir una brecha grande, que es buscar la descentralización de la salud. Eso se va a hacer desde la asamblea departamental. Hoy en día yo estoy trabajando de la mano con Gerardo Ordóñez, que va a la asamblea, que es médico de profesión, que ha estado precisamente en estos procesos administrativos, y es ahí donde tenemos que buscar esa votación junto con el gobernador que esté, para precisamente descentralizar esa salud. Yo no estoy en contra de Chinacota, no estoy en contra de Ochalema, no estoy en contra de Urania, y somos los que nosotros en esa S suroriental estamos haciendo parte junto con la Bateca, pero hoy vemos que Toledo es autosuficiente en el tema de la salud y necesitamos esa descentralización para mejorar la calidad y la cobertura en Toledo. Perfecto, Jonathan. En eso en cuanto a salud, así brevemente, a grandes pinceladas. Pasemos a otro tema que también es crucial en el desarrollo de una comunidad, la educación. Pues sí, tenemos colegios en el área cabecera municipal, en los corregimientos, hay muchas escuelas rurales que no están bien, digamos, pero también se espera que de alguna manera se implemente algún programa tecnológico superior en la parte de Toledo. Sí, la educación superior en Toledo es necesaria, ¿no? Y acá es donde nosotros vamos a dar respuestas concretas. Acá Jonathan Leal no se está inventando ningún convenio interadministrativo. Esos convenios ya existen hace tiempo, hace más de 8 o 12 años. Pero Jonathan Leal no puede llegar a hablar de una sede universitaria aún. Es llegar a decir mentiras y es lo que nosotros no estamos haciendo. Y es fácil, yo no voy a conseguir 30 muchachos que quieran estudiar la misma carrera. Y financieramente es imposible yo traer un profesor para cada 5 estudiantes. Es imposible. Pero tenemos convenios con el ISER, con el SENA, y tenemos la infraestructura para establecer esas sedes que aún no hemos sido capaces de establecerlas. Entonces,
es preocupante que los muchachos, los jóvenes y los adultos de Toledo tengan que irse del municipio para precisamente acceder a una tecnología, a una carrera técnica. Nosotros ahí es donde tenemos que dar un paso al frente y tenemos que buscar las alternativas precisamente para empezar a crear esa cultura estudiantil en Toledo que nos pueda dar un futuro. ¿Por qué no tener una sede universitaria? Pero nosotros, si vamos a infraestructura rural, que son las escuelitas que hablamos, nosotros vemos que hay escuelitas, si mal no estoy, en Murillo, donde aún no hemos sido capaces de establecerle una electrificación a esa escuela. Que los niños siguen estudiando como hace 80, 100 años. Hay energías alternativas. Acá no solo es ir a centrales y buscar la manera de llevar una línea de alimentación que va a ser un cargo importantísimo en el presupuesto, sino hay energías alternativas, ¿no? Tenemos que abrirnos a las innovaciones como tal. Los paneles solares y la misma internet satelital hoy en día están a la mano para implementarla en cualquier lugar, ¿cierto? Sí, señor, claro, eso es importantísimo. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a ellos, más que la oportunidad, es un derecho que ellos tienen de acceder precisamente a todas estas tecnologías. Y es un esfuerzo grandísimo que nuestros profesores están haciendo, pero también vemos que en Toledo nos estamos quedando cortos en el tema de profesores, ¿no? Volviendo al tema tecnológico, y no es costoso hoy en día, eso se ha reducido ostensiblemente el costo de montaje de paneles y conectividad de internet. Sí, sí, claro que se puede, claro que se puede, y es que, digo, eso hace 8, 12 años era algo medianamente difícil, por costos, por acceso, por demás. Hoy en día vemos que hasta en las casas de nuestro municipio hay implantados de manera obviamente privada, cada quien, paneles solares, precisamente para reducir, y ahí hablamos del medio ambiente. Entonces vamos al medio ambiente y es parte de la mitigar, ¿no? Hablemos de medio ambiente. Toledo es un municipio rico en toda la parte ambiental. Tiene el Parque Nacional El Tamá, ríos, grandes montañas, valles, en fin, fincas muy productivas. También hay minería, que es un tema cuestionable en este sentido. En la parte ambiental, su programa ambiental, ¿qué contempla? Vamos a hablar en esta fracción de algo que ha polarizado al municipio en este último tiempo, que es minería y es medio ambiente. Minería es un eje económico, como hablamos hace rato, importantísimo. Acá nadie se va a oponer siempre y cuando cumplan con lo que está contemplado y lo que tienen que hacer normativamente. Es donde vamos al tema ambiental. Creería yo que el eje más exigente de los programas de gobierno, hablo de los programas de todos, ambientalmente es el mío, pero no va en contra tampoco de este eje económico que es la minería. Si cumplimos, podemos ejercer, porque acá hay que hacer una transición. Vamos, yo no puedo cerrar todas las minas y dejar 700 personas que tienen un empleo directo sin trabajo, sin antes tener una alternativa o algo empresarialmente que nos dé precisamente como ese camino a poder acceder a estos empleos. Si nos vamos al tema ambiental, ahí hablamos del esquema de ordenamiento territorial, que está desactualizado desde el 2001. Y hoy Jonathan Leal es el único candidato que tiene contemplado dentro de su programa de gobierno la actualización del EOT. Ahí es donde nos vamos. Hay que identificar las zonas de reservas hídricas, las zonas de reservas forestales, la conservación de flora fauna, Parque Nacional Natural Tamá, zonas de incidencia, porque tenemos un conflicto precisamente entre el parque y cierta población, porque no pueden ejercer su economía agrícola dentro de esa zona de incidencia del parque. Hablábamos que acá no solo se trata de llegar a un acuerdo para que el Parque Nacional Natural Tamá adquiera estos predios, pues nuestra población manifiesta es que el parque adquiera, pero hay otras alternativas y se hablaban. Y esa conservación es importantísima. Acá yo creo que nadie está en contra del medio ambiente. Todos estamos
precisamente buscando mitigar el impacto ambiental que hemos causado negativamente sobre nuestro ecosistema. Es un programa bastante importante, no solo de eso, no solo sobre conservación, sino sobre recuperación. Es donde yo he hecho, porque me he reunido con las dos partes, y Jonathan Leal tiene que entrar a gobernar con equilibrio, ni parcializado hacia un lado, ni parcializado hacia el otro, pero tampoco entra a gobernar tibiamente. Cuando toque actuar, toca actuar. Y hoy vemos y hablábamos con los propietarios de minas, que es importantísimo que también nos ayuden a auditar para identificar las minas que hoy no están cumpliendo o que están explotando ilegalmente, porque no solo se trata de ir a cerrarlas, sino se trata de ser garantes de que nuestros comunidad, nuestros muchachos que están trabajando precisamente allá, trabajen con sus derechos, porque hoy vemos que están trabajando sin siquiera estar asegurados a una ARL. Pues son temas supremamente importantes todos estos que hay ahí y que están en la propuesta, no solamente de usted, sino de todos los candidatos, y se piensa realmente ya más en serio en cada uno de ellos. Ya abordamos temas muy importantes en la parte económica, en la parte de salud, en esta del medio ambiente. Sin embargo, hay algo que preocupa y es importante para el desarrollo: vías de comunicación. Seguimos pensando que debe adecuarse muy bien la carretera Alto Mejue-Toledo. Ya dicen que van a pavimentar el trecho que hay de Iscalá al Alto Mejue en la parte de Chinacota, que se mejore el tema de la soberanía que corresponde en Toledo, que la soberanía está en su gran parte de Toledo, es un tema nacional, pero está en Toledo. Pero hay otros tramos, por ejemplo, Mónoga, Toledo, lo que corresponde a todo ese corredor perimetral de La Bateca, en fin, para poder dar conectividad y mejorar, seguir mejorando las carreteras o caminos de la parte rural. Si vamos a vías, es fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras zonas rurales dispersas, en fin. Y vamos a empezar en orden. Vamos a empezar con lo que nos compete a nosotros, que son las vías terciarias. Nosotros nos vamos hacia las vías terciarias y vemos que tenemos un banco de maquinaria el cual tenemos que fortalecer, y eso también está en el programa de gobierno, el fortalecimiento o la ampliación del banco de maquinaria, como lo queramos denominar. Y ahí es donde yo voy. Si yo no soy capaz de mantener las vías del municipio teniendo un banco de maquinaria, soy un sinvergüenza. Es mi obligación hacerlo. Pero ahí es donde también tenemos que abrirnos a la innovación. Si nosotros vamos, Toledo tiene poco más de 210 kilómetros de vías terciarias que nos compete. Nosotros vamos a hacer vías y siempre hemos implantado algo que se llaman placahuellas, que ha funcionado. Obviamente, ¿quién no quisiera tener una placahuella? Pero hoy vemos que existen pavimentos alternativos, como lo es el asfaltito, como lo es la probase, que nos da una mayor eficiencia en cuanto a inversión. Es decir, con lo que yo construyo 1 kilómetro de placahuella, podemos hacer 2 de asfaltito o de probase con una eficiencia que es de doble carril, no es un solo carril. Entonces tenemos que abrirnos a esta innovación, pero vemos que no hemos sido capaces precisamente de llegar con ese banco de maquinaria a las zonas rurales dispersas, como lo dice el Sarare. Tenemos que buscar la alternativa de poder nosotros mantener también esas vías en óptimas condiciones, porque al final es lo que genera desarrollo. Si nosotros vamos a la vía secundaria, que es Alto Mejue, Chorro Colorado, poco después de Mónaco, son 46 kilómetros que históricamente nuestra gobernación ha quedado en deuda, porque en los últimos 16 años no han sido capaces ni siquiera de avanzar 10 kilómetros. Y vemos hoy en día que nos clavaron, digámoslo así coloquialmente, 1 kilómetro en 18.000 millones de pesos ahí en el Cedral, con una obra de estabilización. Yo invito a que pasemos por esa obra de estabilización. Está un carril y no han culminado la obra. Históricamente tiene una deuda hoy con Toledo. Esa vía va a ser un eje fundamental del desarrollo del municipio. Tenemos que exigir. Allá nos han firmado en papel 2 veces que ahora sí nos van a pavimentar la vía, y no lo han hecho. Ni siquiera han avanzado 10 kilómetros en 16 años. Tenemos que ponernos serios, tenemos que exigir. Porque le digo, podemos hoy hablar duro porque es un sentimiento de inconformidad que tenemos los toledanos,
pero porque nos permite la autonomía que hoy en día tenemos al ir amarrados con absolutamente nadie, ni políticamente ni financieramente. Si nos vamos a la soberanía, son poco más de 96 kilómetros, donde vemos que el 92% de esta vía está en pésimo estado. Es importante tener allá. Por eso vemos el atraso en que nos hemos visto sumidos como toledanos, porque no hay acceso. Tenemos que garantizar el acceso para brindar un buen turismo. Es que del Alto de Mejue les da miedo pasar, porque piensan en el tren delantero de su carro, en los amortiguadores, en fin, en infinidad de cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos serios y tener esas vías óptimas. Es difícil, yo lo sé, pero todos sabemos lo difícil que va a ser, pero acá estamos listos para dar la pelea. Pues hay mucho por qué trabajar, mucho que hacer, mucho que gestionar. Entonces ese es el trabajo de que llegue, sea usted o cualquiera de los otros 3 contendientes que hay en estos momentos en el tarjetón para la alcaldía de Toledo. ¿Cree usted en un buen futuro para Toledo? ¿Es convencido de que podremos ser protagonistas en poco tiempo a nivel de municipios en esta región colombiana? Hay que construir, hay que transformar. Yo no, vuelvo y le digo, no es porque esté enamorado de mi pueblo, pero Toledo, si no es el mejor, debería estar entre los mejores, no a nivel departamental, a nivel nacional, de los municipios con el mayor desarrollo de todo Colombia, si quieren ponerlo, ¿por qué no? Pero por lo menos del departamento. No solo por el Café Especial Toledo, no solo por su gente, que Toledo avanza gracias a la resiliencia de su gente. Son los que hoy nos han llevado hasta donde estamos. Toledo está estancado porque le debemos nosotros, pero ha avanzado gracias a la gente también. Toledo tiene que ser protagonista, es una obligación. Y vamos a estar para transformar, para construir. Ha sido ardua la campaña, ha visitado por lo menos los 4 puntos cardinales, ha centrado también mucho trabajo en la cabecera municipal. ¿Cómo ha sido todo este proceso en estas últimas semanas y cómo tiene definido para llegar al 29? Ha sido bastante arduo, más cuando hemos optado por hacer una campaña austera. Para nadie es un secreto, el que invierte tiene que recuperar. Y eso todos lo sabemos, históricamente ha pasado. Y eso ha sido parte de la problemática que hoy en día tenemos. Nosotros hemos apostado a apoyarnos en la conciencia de la gente. Nosotros hemos hecho un trabajo de concientización. Y más que reuniones, porque lo pueden evidenciar, en lo que se ha dado en mi campaña, se ha querido estar de frente con las personas, de cara con la gente, recuperando esa confianza que le he venido hablando. Y es ahí donde ese casa a casa, ese puerta a puerta ha sido fundamental y hemos podido establecer un vínculo nuevamente hoy con la población. En la zona rural obviamente es más difícil, pero hemos tratado de implementar lo mismo. Nos hace falta el Sarare, que es lo que medianamente vamos a copar en lo que resta de esta administración, porque es un eje importante. Nosotros hablábamos de diferencialmente nuestras zonas rurales dispersas que van amarradas precisamente a estos centros poblados como es San Bernardo, Zamora y Gibraltar. Y si nosotros vamos a ver el esquema del municipio, pues ahí viene, es el 62% del municipio, más o menos. Esa zona que es la zona administrativa 2, 3 y 4. Tenemos que ser responsables con ellos, tenemos que revisar de qué manera estamos nosotros dividiendo nuestros recursos, nuestro presupuesto, precisamente para llegar a una equidad, que ellos no se sientan como apartados del municipio, porque muchas veces se sienten así. Pues hombre, Jonathan, muy interesante todo esto que usted está aportando al debate, con todo lo que ha señalado en esta entrevista. El tiempo, infortunadamente, es breve. Quedan muchas cosas en el tintero, pero creo que hemos abordado los ejes más importantes en la propuesta. Y ojalá tenga la mejor de las suertes en las urnas el próximo 29. Y de todos modos, poder seguir hablando, dialogando, porque en la mente, en la visión, en la misión, siempre va a estar Toledo Norte de Santander en primer lugar. Y con gente joven como usted, seguramente vamos a lograr mejores cosas hacia el inmediato futuro. Agradecerle el espacio, don Ciro, precisamente porque
Digo, acá es donde nosotros podemos plasmar y podemos dar a entender muchas cosas que de pronto no tienen alcance, precisamente porque no tenemos los medios. Y es donde yo hago la invitación. El punto de inflexión está dado y tenemos una opción: o transformamos o seguimos en lo mismo. Y nosotros estamos acá con responsabilidad y con un importante grupo de trabajo. Hay un expresidente a bordo, como siempre he dicho, y no es motivo de ser un orgulloso, sino de una posibilidad de gestión precisamente donde está el dinero, que es en el orden nacional, que es el expresidente Andrés Pastrana, que es el dueño del partido que hoy estamos acá. Pero lo más importante es la autonomía. Como le digo, acá no se va a hacer alianzas con nadie, no se va a recibir a nadie ni financieramente, porque ya estamos terminando, ya estamos culminando. Pero siento que es importante la transformación en Toledo. Gracias a ustedes, gracias a los que puedan ver precisamente hoy esta entrevista. Y como les digo, la invitación es a que todos hagamos parte y busquemos una equidad y una justicia social. Aquí está Jonathan Leal poniendo su nombre a consideración a la alcaldía por la Nueva Fuerza Democrática.